Compartimos la pantalla. Y estos son los temas. Y si no me equivoco, ya hemos hecho hasta el tema 7, magnitudes. No estoy seguro si hemos hecho no termodinámica. Ahorita vamos a ver. Muy bien. Parece que nos hemos quedado en la página 36, en la diapositiva 36. ¿Ya? Y la diapositiva 36 nos habla de cómo se disminuye el calor corporal. Y vamos a continuar entonces. Cuando la temperatura corporal aumenta, los vasos periféricos se dilatan. ¿Se acuerdan que eso hemos hablado? Cuando la temperatura corporal está aumentada, los vasos periféricos se dilatan. ¿Para qué? ¿Alguien se acuerda? Exactamente. Para irrigarse más y así poder enfriarse con mayor facilidad el cuerpo, o sea, perder calor. Por este motivo es que la piel se torna rojiza durante el ejercicio o se enrojece en el ejercicio. ¿Ya? ¿Qué más saber? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de hipotermia? Hipotermia puede ser una hipotermia leve cuando está entre 35 y 33, 35 grados. Se refiere a cuando la temperatura del cuerpo, la hipotermia, desciende a niveles por debajo de lo normal. ¿Sí? Es decir, por debajo de 35 grados. Y es leve cuando es de 33 a 35. Un paciente puede empezar a presentar temblores. ¿Quién no ha sentido frío alguna vez? Ha sentido temblores, torpeza mental, se pone un poco medio tonto, medio nubilado. Y cuando es una hipotermia moderada, ya no de hipotermia leve, tenemos una temperatura corporal entre 30 y 33 grados centígrados, y en esta ya se observa una desorientación en el paciente, hay una pérdida de memoria, hay un estado de semiconsciencia, o sea, está casi inconsciente. Luego de una hipotermia moderada, podemos observar una hipotermia severa. En esta hipotermia severa, cuando la temperatura corporal está por debajo de los 30 grados centígrados, ¿ya? Hay una pérdida de conciencia, dilatación de las pupilas y disminuye la tensión de los latidos cardíacos muy débiles. O sea, si hay un latido cardíaco débil, también va a disminuir la tensión arterial, ¿no es cierto? Y también aquí ya hay en esta severa, hay una pérdida de conciencia. Entonces la hipotermia tenemos 3 tipos: leve, moderada y severa. ¿Sí? Donde hay pérdida de conciencia, hay pérdida de conciencia en la severa. Muy bien. Después podemos hablar de una hipertermia. Entonces la una era hipo, cuando hay una disminución de la temperatura, la otra es hiper, cuando hay un ascenso de la temperatura. ¿Ya? En medicina este término se define como la temperatura corporal anormalmente alta. ¿Ya? Al contrario de la hipotermia, en esta puede ser cuando la temperatura está por arriba de los 37 grados, porque recuerden que la temperatura normal de una persona debe estar entre 35 y 37 grados centígrados. Y cuando está por encima de 35, 37.5 a 38.5 se llama hipertermia ligera. Cuando está por encima de 38.6 a 40 es moderada. Puede ser alta cuando está arriba de los 40 grados, pero menor a los 41, y extrema cuando está superior a los 41 grados. Y aquí en esta ya hay una disfunción hipotalámica, es decir, que el centro del control de la temperatura corporal ya está alterado. ¿Sí? Porque se acuerdan, ¿no es cierto? Que el hipotálamo es el centro de función, el centro de control de la temperatura corporal. ¿Ya? Existen otros términos que también a algunas personas les gusta utilizar, como por ejemplo febrícula, cuando no pasa de los 38 grados y
tenemos también fiebre moderada, cuando está entre 38 y 39 grados. Y por último, podemos hablar de una fiebre alta cuando está a 39 grados centígrados. Generalmente lo que más utilizamos es febrícula o fiebre alta. Después también utilizamos hipertermia cuando temperaturas normales. Ya hablamos de una hipertermia alta cuando estamos arriba de los 41 grados. 40 grados ya, recién ahí hablamos de una hipertermia alta. Esos son los términos más utilizados. ¿Sí? Las temperaturas superiores a los 43 grados centígrados lleva a mortalidad o daño neurológico a tener en cuenta. Bueno, etapas de la fiebre. La fiebre no inicia simplemente con una temperatura alta, sino que tiene distintas etapas para llegar a esto. ¿Ya? Tenemos la etapa de instalación de la fiebre, caracterizado por escalofríos. Primero vienen los escalofríos. Así no haya una temperatura alta. Con esto se produce un aumento del calor. Claro, porque hay movimientos con el escalofrío y está habiendo trabajo de las células y esto lleva a un aumento del calor interno. También hay vasoconstricción cutánea. Esto se da en el periodo de la instalación de la fiebre. Luego tenemos el mantenimiento del proceso febril, porque el organismo está alterado su control hipotalámico y esto, ¿cómo se dice? Esto hace que el centro hipotalámico quiera mantener esta temperatura creyendo que lo está haciendo de manera correcta. Ya la respuesta termorreguladora cesa la temperatura, alcanza valores mayores a los normales. ¿Sí? La respuesta termorreguladora no está funcionando de manera adecuada. Y después tenemos por último la fase resolutiva o resolución del proceso febril caracterizado por la sudoración. O sea que en el proceso que ya empezamos a una transpiración, una sudoración elevada de lo normal, ya estamos en un proceso de resolución. Ahora, patogénesis de la fiebre. La aparición de la fiebre se debe a la producción endógena de varias sustancias, cuya secreción es inducida por muchos estímulos, tanto propios como ajenos al organismo. Esto es en la patogénesis de la fiebre. Ahora, existen agentes pirógenos exógenos que primero, ¿cuáles son estos? El virus, las bacterias y otros microorganismos que nosotros ya conocemos. Estos tienen la capacidad de desencadenar dentro de nuestro organismo la liberación de agentes pirógenos endógenos. Y estos son los que ocasionan que el organismo genere la liberación de las interleucinas. Y todo esto produce la alteración del hipotálamo, que es el termorregulador del cuerpo. Entonces, para que se dé la fiebre, tiene que haber, primero, agentes exógenos que dentro de nuestro organismo producen la liberación de agentes endógenos. Y estos, a su vez, van a producir la liberación de interleucinas, lo que va a llevar a producir una alteración del hipotálamo, es decir, del centro regulador de la temperatura corporal. ¿Sí? ¿Cuáles son los ejemplos que tenemos de esto? Respuesta inmune específica o alguna respuesta inflamatoria. ¿Ya? El metabolismo basal. Esto lo van a pasar, ¿ya? Lo van a pasar. Después, ¿qué más? Vamos a ver. El efecto termogénico. ¿No? Y trabajo muscular. Ya. ¿Cuáles son las terapias más adecuadas para tener para tener un buen efecto termorregulador? Tener una dieta saludable para que el gasto de energía sea menor, teniendo una mejor digestión. Eso es con respecto al metabolismo basal. ¿Cuál es la conclusión? El hombre debe mantenerse a una temperatura corporal dentro de los límites estrechos que son indispensables para la supervivencia. ¿Ya?
Entonces, ¿cómo vamos a lograr mantener este metabolismo basal a niveles adecuados? Pues tal cual lo dice acá, con una ingesta calórica adecuada, ¿sí? Y consumiendo la cantidad de hidratos de carbono necesarios en un 6%, grasa solo en un 14%, pero lastimosamente todo esto nosotros lo tenemos muy, pero muy alterado, ¿no es cierto? Porque en nuestro plato generalmente no hay solo 30% de proteínas, ¿no? Más del 50% es un jugoso bistec que tenemos ahí encima, ¿no? Un buen, pero excelente bife, y eso es lo que ingerimos. En este tema, chicos, no hay más que quería mostrarles. No sé si tienen alguna duda sobre este tema en particular. Antes de que pasemos al siguiente tema, ¿tienen alguna duda de los otros temas que ya hemos estado viendo? Cric, 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 cric. Está bien, doctor. ¿Han estado estudiando, chicos? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna pregunta que les esté sonando por ahí en la cabeza? ¿Nada? Vamos, chicos, anímense, digan algo. Grabando y compartimos la pantalla. Nos vamos al tema número 9, que es el penúltimo tema que hemos avanzado para esta primera evaluación. Y este tema nos habla de la biofísica muscular. Chicos, ¿alguien está con su micrófono encendido? Bien. Para empezar tenemos que hablar de tipos de músculos. Los tipos de músculos que tenemos, existen 3 tipos de músculos que son músculo estriado, ya que es los que se encargan de unir los huesos o están unidos a los huesos. Son músculos voluntarios. Los únicos músculos que son voluntarios son los músculos estriados. Después tenemos los músculos cardíacos, que también son estriados, pero no igual que los músculos estriados. Son estrías más finas. Son totalmente involuntarios, es decir, que nosotros no los mandamos. Y también tenemos el músculo liso, que como lo dice es totalmente liso y los encontramos ¿dónde? En los órganos y en los vasos sanguíneos. ¿Ya? ¿Cuáles son las estructuras del músculo esquelético? Las estructuras del músculo esquelético son fibras envueltas por un endomisio y otro perimicio que rodea la fibra, es decir, endomisio es la parte interna y perimicio es la parte externa. ¿Ya? Endomisio solamente envuelve una fibra y el perimicio envuelve muchas fibras. ¿Sí? Rodeando al perimicio tenemos un fascículo muscular y eso sería lo que es el músculo esquelético. Todos estos forman el músculo que termina en un tendón y todos sabemos que el tendón es la parte que se une al hueso. ¿Qué es lo que tenemos que ir viendo de este músculo? A ver, el músculo estriado, llamado así por presentar estrías, está unido a los huesos del esqueleto y responsable principalmente de nuestros movimientos involuntarios y otras funciones. Lo que tenemos que, perdón, los movimientos voluntarios. Lo que tenemos que hablar de este músculo y recordar es que son los que están unidos a los huesos y son los encargados de los movimientos voluntarios, porque nosotros decidimos cuándo y cuándo no moverlos. El músculo cardíaco es totalmente involuntario, responsable de movimientos de la sangre en las cámaras del corazón, es decir, los que están dentro del corazón. En otras palabras, es simplemente el corazón. Gracias a él, la sangre es bombeada a través de los vasos sanguíneos. ¿Ya?
¿Qué es un sarcómero? Esto es muy importante que ustedes tienen que saber. Es la unidad estructural y funcional del músculo esquelético. Está compuesto por miofilamentos finos, actina, y miofilamentos gruesos, miosina. Esto, chicos, tienen que saberlo. Bueno, está compuesto por bandas. Las células musculares y fibras musculares estriadas reciben este nombre. ¿Por qué? Porque pues en el interior un patrón de bandas claras, oscuras. Todo esto de acá es, ¿qué les puedo decir? Es histología. A mí lo que me interesa es hasta aquí, hasta que está compuesto de filamentos finos y gruesos. ¿Ya? Esto se repite. Ahora esto. Esta formación del sarcómero se repite a todo lo largo del músculo. ¿Ya? Ese es algo muy importante. No es que cada músculo tiene un solo sarcómero, sino tiene muchos, pero muchos sarcómeros. ¿Qué más podemos ver de esto? Las bandas claras y oscuras se subdividen. No, esto como le dije es histología, no quiero confundirlos más. El músculo esquelético posee un sistema de membranas que está muy especializado, que es el retículo sarcoplasmático, y tiene células T, túbulos T. Muy bien. Como les dije, acá seguimos con lo que es histología. Eso es para que ustedes conozcan, pero no eso no les voy a preguntar. Características del tejido muscular. ¿Qué característica tiene el tejido muscular? No estamos hablando, ojo, aquí no estamos hablando de un tejido muscular en particular, sino de todos los tejidos musculares del cuerpo. Puede ser bíceps, tríceps, cuádriceps, cualquier músculo. Bueno, ¿qué características tiene? Tiene la característica de excitabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Es la capacidad que tiene de responder ante un estímulo. Es una característica entonces muy importante. A través de un estímulo, puede ser un neurotransmisor o a través de una hormona. Bien. Otra característica es la contractibilidad y puede ser la propiedad de acortarse o engrosarse para generar fuerzas y así realizar un trabajo. Por ejemplo, si yo les dijera, si hablando de las características propias del tejido muscular, si hablamos del concepto de la capacidad que tiene de responder a ante un estímulo, y este puede ser un neurotransmisor o una hormona, ¿de qué características estaríamos hablando? Estamos hablando de contractibilidad, estamos hablando de excitabilidad, estamos hablando de distensibilidad. Todas son correctas, ninguna es correcta. Ahí ustedes tendrían que elegir cuál es la correcta. Y en este caso, obviamente, estamos hablando de la excitabilidad. ¿Ya? Entonces, como ven, de una sola diapositiva podemos sacar, acá podríamos sacar dos preguntas fácilmente. Simplemente hablando de las características. ¿Ya? Por eso, les vuelvo a decir, chicos, no se olviden leer bien la pregunta. Bueno, si hablamos de distensibilidad, se distiende sin causar ningún daño. ¿Ven? Como ven, el nombre está prácticamente relacionado con su concepto. Distensibilidad se distiende, ¿ya? O sea, es muy poco probable que ustedes se vayan a equivocar. Bueno, si hablamos de elasticidad, puede volver a recuperar su forma original después de una contracción o distensión. Nosotros sabemos bien qué es distensión, es prácticamente estirarse, ¿no ves? O elastizarse. Y eso es una elasticidad, ¿ya? Sin importar lo prolongado que ésta sea. Podemos estar estirados por un buen tiempo y no necesariamente quiere decir que no vamos a poder volver a nuestra forma original, ¿no es cierto? Así es que esa es otra de las características que presenta nuestro músculo. Bueno, así es que ya saben cómo podría hacer preguntas de esas características. Unas fibras musculares esqueléticas se contraen y relajan a diferentes velocidades.
esto depende con la velocidad en la que se degrada el ATP. Puede ser una contracción rápida o una contracción lenta, ¿ya? Entonces acá podemos ver que las fibras musculares se pueden contraer de manera rápida o de manera lenta, dependiendo la velocidad con la degradación de su ATP. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Ahora si ponemos, las fibras musculares no pueden contraerse debido a que son incapaces de degradar su ATP. ¿Falso o verdadero? También sería falso, porque no tendrían la capacidad de degradar el ATP, es por eso que no pueden contraerse. No estamos hablando nada de una contracción rápida o una contracción lenta. ¿Sí? ¿Qué más podemos ver? Consumo de ATP. Aquí mejor no les pregunto nada de esto, porque si no los voy a revolcar, ¿se dice, chicos? Fibras oxidativas rápidas. No sé, este grupo está muy apagado, jóvenes, muy apagados. Las fibras oxidativas rápidas son de contracción lenta, ¿ya? Poco fatigables, no se fatigan con rapidez y contienen grandes cantidades de mioglobina, muchas mitocondrias y capilares sanguíneos. Son denominadas fibras rojas. Y esta característica estructural le permite generar gran cantidad de ATP. Entonces, las fibras oxidativas rápidas, ¿qué podemos hablar de ellas? Que son de contracción lenta, poco fatigables y que generan grandes cantidades de ATP. ¿Dónde las encontramos estas? En los músculos posturales. Ejemplo, en los músculos de la espalda y los músculos del cuello. ¿Sí? Como ven, de esta diapositiva podemos sacar simplemente lo más resaltante. Ejemplos de las fibras oxidativas rápidas, músculos posturales. Ejemplo, espalda y cuello. ¿Por qué son llamadas fibras rápidas? Porque son de contracción lenta, poco fatigables y generan gran cantidad de ATP, denominadas también fibras rojas. Fibras oxidativas intermedias o tipo 2A. Son de contracción rápida también, ¿ya? Resisten la fatiga, pero menos que las de contracción lenta. Contienen grandes cantidades de mioglobina, mitocondrias y capilares sanguíneos. También son llamadas fibras rojas. Degradan su ATP a gran velocidad. Recuerden que las otras no degradaban su ATP a gran velocidad. ¿Y dónde encontramos esta? Encontramos en los músculos de las piernas, ejemplo, los corredores, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que ser, que consumen gran cantidad de ATP, porque estamos en constante movimiento a través de nuestras piernas, ¿no es cierto? En cambio, los músculos posturales, imagínense, si nos cansáramos de estar con la cabeza arriba, ¿cómo andaríamos? Bueno, andaríamos como andamos ahora, pues, ¿no? Con el teléfono ahí, agachados. ¿Sí? ¿Andan así, chicos, con el teléfono así agachados? Sí, doctor. Sí, doctor. ¡Qué barbaridad! ¿Ves? Están cansando a sus fibras rojas. Bárbaro. Eso tenemos que evitar, ¿ya? Creo que no estoy compartiendo bien. Esperen. Ya. ¿Qué más podemos hablar de esto? Tenemos las fibras glucolípidas, que son las rápidas, que son de contracción rápidas y fatigables. Estas sí se fatigan con facilidad. ¿Cuáles son estas? ¿Dónde las encontramos? ¿Se acuerdan? Cric, 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 cric. Ahí, pues, ¿ven? En los brazos. ¿Se acuerdan que hablamos del gimnasio? ¿Ya? Entonces son las que generan, son denominadas fibras blancas, ¿ya? Son rápidas y fatigables y son las que encontramos en los brazos. Ese es el más claro ejemplo, ¿ya? Entonces ustedes recuerden nada más que hay 3 tipos de fibras. Las rápidas, pero poco fatigables, que consumen poco ATP,
y encontramos en los músculos posturales, tenemos las rápidas y también poco fatigables, pero que consumen gran cantidad de ATP. Ambas fibras son rojas y estas, pero las encontramos en los músculos de las piernas. Y tenemos las fibras rápidas y fatigables, que son las fibras blancas, que encontramos en los músculos de los brazos. ¿Sí? Prácticamente todos, perdón. No. Dije sí solo. Estoy desesperado porque alguien hable, así que cualquier murmullo yo ya estoy listo ya. Ya. Prácticamente todos los músculos esqueléticos del organismo presentan los 3 tipos de fibras. Esto es algo muy importante que ustedes tienen que saber. Todos nuestros músculos presentan los 3 tipos de fibras. Solamente que la diferencia es que en las fibras de nuestros brazos se encuentran en mayor cantidad las fibras blancas, que son las más fatigables, que son las que consumen rápido el ATP, ¿sí? En cambio, en nuestras piernas tenemos las fibras poco fatigables, pero que consumen rápido el ATP, son fibras rojas, ¿sí? Y que se fatigan un poco más rápido que las fibras poco fatigables que consumen poco ATP y que las encontramos en los músculos posturales. ¿Ya? O sea, no es que simplemente haya un solo tipo de fibras en cada músculo, sino que existe en mayor cantidad en determinados músculos. ¿Ya? Funciones del músculo esquelético. Tienen la función de locomoción y trabajo físico, tienen función de postura, estabilidad de articulaciones, generar calor. Esas son las funciones del músculo esquelético. Podemos poner en una pregunta, en la siguiente lista, una de las siguientes no es función del músculo esquelético. Ya ustedes ya tienen que ver cuál de esas no debería ser una de estas 4. Después tenemos fases de la contracción muscular. Hay un periodo latente, periodo de contracción y periodo de relajación. Me interesa que conozcan los nombres, ¿ya? No que conozcan sus conceptos de cada uno. Y la contracción muscular es el proceso fisiológico en el que los músculos desarrollan tensión, se acortan y se estiran. No permanecen con la misma longitud. Y se pueden considerar 2 tipos de contracciones. Tenemos las contracciones isométricas y las contracciones heterométricas. Hemos hablado de esto. ¿Cuáles son las contracciones isométricas? ¿Ya? Son en las que el músculo no se acorta a pesar del aumento de la tensión. No se acorta, ¿ya? Y están sin movimiento, pero tensionados. Esta muchacha está haciendo pilates sin que sus músculos se estén contrayendo, pero están tensionados. Es entonces una contracción isométrica. Si ella estuviera haciendo un movimiento, aparte de estar en esa postura, entonces ya sería otro tipo de contracciones. ¿No es cierto? En cambio, este muchacho, las contracciones heterométricas son las que cuando está en una determinada posición, pero está haciendo movimientos. Y esas son las contracciones heterométricas. ¿Ya? Existen 2 tipos de contracciones heterométricas. Las contracciones concéntricas y las contracciones excéntricas. Concéntricas que van hacia afuera, perdón, hacia el centro, y excéntricas las que van hacia afuera. ¿Ya? Tenemos ahí el ejemplo de las concéntricas que van hacia el centro y excéntricas que van hacia afuera. O si quieren hablar de otra forma, podemos hablar de flexión y extensión, pero en músculos, no de huesos. ¿Sí? Otros conceptos que tienen que ustedes conocer. De la misma forma que hace un momento, podemos hablar de, si estamos hablando de otros conceptos de contracciones, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de que si se aplica a estímulos frecuentes cada vez mayores al estímulo, esto ya no llegaría a relajarse? ¿Qué término sería? ¿Sería fatiga? ¿Sería suma de efectos? ¿Sería tetanización? Todos serían correctos, ninguno es correcto, elija la opción correcta.
pues simplemente sería la opción tetanización, pues, ¿no? Si hablamos de repeticiones prolongadas de estímulos, aunque estos son constantes y permitan la relajación, reducirá la incapacidad de seguir contrayéndose. Nos estamos refiriendo a cuál, suma de efectos, tetanización, fatiga, ninguno de los siguientes, pues simplemente tendríamos que elegir fatiga, ¿sí? Y esto es la medición. Esto lo vamos a dejar, ¿ya? Composición de los huesos tampoco, fracturas no quiero preguntarles. ¿O quieren fracturas, chicos? No, doctor, ya mucha cosa ya tenemos. Quieren, yo sé que quieren. Muchas cosas. Muchas cosas. Pero no son cosas tan complicadas, ¿no es cierto? Son más de razonamiento. Sí, por suerte. Ya, tipos de articulaciones. ¿Qué tipos de articulaciones tenemos? Tenemos articulaciones fijas, móviles y semimóviles. No les voy a preguntar exactamente dónde vamos a encontrar cada una de estas articulaciones, pero sí necesito que sepan qué tipos de articulaciones tenemos. Ya el lugar, ustedes ya lo han sabido en matemática, dije, en anatomía, ya, así es que eso, la ubicación del tipo de articulaciones ya la saben. Músculo liso, creo que de este tema es hasta ahí nomás, chicos, ¿ya? Funciones del músculo liso, eso ya ustedes ya saben. Chicos, de este tema no hay nada más. Nos vemos en 8 minutos. Si no tienen ninguna pregunta, y hablamos para finalizar el sistema respiratorio. ¿Hay alguna consulta? ¿Ninguna? Nos vemos entonces, No, doctor. chicos, No, enseguidita, doctor, ¿ya? estaré. Gracias. Chao.